materia civil, si vieron lo que es el poder, que es en materia pública, y la competencia. En este caso la competencia no solo lo vemos a nivel de los 3 departamentos que les había mencionado, que es la Unión de San Miguel, la Unión. Aquí vemos un poco lo que es Usulután. Quizás no la cabecera propiamente, pero sí llegamos hasta como aquí a Guapa, ya hemos llevado parte del Guapa, porque no está tan lejos, ¿verdad? Ajá, entonces ahí sí es competencia de nosotros, ¿verdad? Y esta competencia tienen que verla en los posibles casos que se les planteen, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, llega don Pedro a pedir asistencia legal al centro de práctica porque falleció su papá, pero don Pedro vive en San Miguel y el papá de don Pedro, que es el causante, falleció en Sinameca, donde vamos a presentar la solicitud de antecedentes. Ese tema tiene que tenerlo bien claro por la cuestión de la competencia, porque Carlos van a venir según vienen que van a ser como unas 20 preguntas, pero hay como 10 que solo vienen como para seleccionar, ¿verdad? Puede venir esa pregunta y usted no lo va a seleccionar, solo tiene ¿qué? 5 respuestas. La presentamos en Sinameca, la presentamos en la solicitud de San Miguel, o la presentamos en Guatea o la Unión, y usted va a seleccionar. Entonces digamos como que le van a dar las opciones. Solo vienen creo que como 10 de complementar, de que ustedes tienen que decir específicamente no, porque la pregunta es ya cerrada, ya usted tiene que responder también. En cambio, por eso creo que van a ser como 20, que no me para limitar el programa. Ahí me escriben mi número, la madre copia, la que no. Y como casi que seguro que no lo tienen, no lo van a escribir. Mañana vamos a armar el examen con ella. Entonces, esa competencia tienen que tenerla bien en cuenta, porque siempre vienen preguntas así, porque como casos son los que van a ver ustedes el otro año, igual los casos que van a plantear el examen. Entonces, igual el tema de las declaratorias de adyacente, ¿en qué casos se le va a nombrar un jugador al causante? Entonces, tiene que tomar en cuenta que se hacen aquellos casos que se va a demandar a una persona y esta persona ya ha fallecido. Por ejemplo, cuando llega un usuario solicitando una prescripción adquisitiva de dominio. Imagínate que ya falleció el dueño de la propiedad. Vamos a ir a mandar al difunto, ¿no? Es difícil. Entonces, en este caso hay que nombrar al procurador de la delegación. Entonces, hay que seguir esa diligencia primero. Cuando ya tenemos nombrado el procurador, vamos a demandar al jugador. Entonces, en esos casos es el tema de competencia. Entonces, casi siempre va a venir preguntas de prescripción. La prescripción adquisitiva, ¿de cuánto tiempo es? La ordinaria de 10 años y la extraordinaria de 30 años. Ajá, entonces, eso tiene que manejarlo. La adquisitiva. En la cuestión de los títulos, me imagino que el nuevo Estado más o menos les ha de haber explicado, porque esta es una solicitud. Entonces, porque puede venir Pedro solicita un título supletorio, que le lleva un título supletorio de nuestra práctica. Entonces, ¿a dónde interpondría la demanda? Entonces, eso pudiera pasar. Entonces, ustedes, si la pregunta es de varias respuestas, imagínense que puede decir que sería demanda, solicitud, ¿qué? Entonces, ahí tienen que tener cuidado, que es una solicitud, no son demandas.
la solicitud de título, no hay una contraparte, no hay un demandado. En este caso solo es una contraparte. Y el tema ahí también es la competencia, dónde te va a solicitar el título, dónde vive el solicitante o donde está el inmueble ubicado. Entonces pueden ser dos preguntas. Entonces tienen que manejar eso, que la regla general es que es donde está el inmueble ubicado por lo de la competencia territorial. Y hay que tomar en cuenta la competencia del juzgado. Por ejemplo, si es en San Miguel, ¿a dónde interpondría la demanda? Dice, primero lo civil, segundo lo civil, tercero lo civil y el otro, ninguna de ellas. ¿Cuál subrayaría? Primero que no demanda. Y si fuera solicitud, si él dice, la solicitud a dónde interpondría, si fuera el otro caso. Por eso tiene que referir que no es solicitud, perdón, que no es demanda. Entonces, pero puede ser una pregunta compuesta y ya le dice, o si este es demanda o solicitud, y este es subrayado. En caso de que fuera una solicitud, ¿a dónde se interpondría la solicitud? Bajo esas cuatro respuestas. Primero, tres. Primero, segundo, tercero, cuarto. El inmueble está en San Miguel. ¿Hola? Sí, no. Lo que pasa es que acuérdense de lo de la competencia, que esto quien lo va a determinar es la rectoría de la demanda. Porque eran tres. Primero, segundo, tercero, o ninguna de ellas, pero no es ninguna, porque hay que llevarlo a la rectoría de la demanda, porque ellos manejan a quién le va a caer. Entonces, por lo de la competencia. Y lo otro es, si fuera en un lugar, por ejemplo en Morazán, allá en Corinto, entonces, ¿dónde se interpondría una solicitud de herencia o un título? Que es prácticamente la competencia es la misma de la solicitud. ¿En qué juzgado? Acuérdense que con la reforma cambió un poco. Algunos juzgados de primera instancia pasaron a ser ¿qué? No, el juzgado de primera instancia era mixto igual, pero ya no se llaman así juzgados, por ejemplo el de Gotera, antes era juzgado de primera instancia de Gotera, ahora ya no es así, ahora es juzgado civil y mercantil, en cambio Upapa sí quedó como afroamericano. Igual a Ciudad Barrio, recuerden que vamos a conocer Ciudad Barrio también, de fondo familiar. Entonces Ciudad Barrio quedó como juzgado de primera instancia. El que cambió es el de la Unión, que pasó a ser civil mercantil y como sea, pero ya Ciudad Barrio, Chinameca quedó como juzgado de primera instancia. Entonces ahí es de que le pongan cuidado, porque podría ser la solicitud en Ciudad Barrio, de un título, la presentamos en un juzgado de primera instancia o de civil o mercantil. Ustedes dicen, no, civil o mercantil no, porque no cambió, no se quedó a primera instancia. Entonces, esos temas de competencia en el civil, más o menos ahí pueden tener una pregunta. Y lo de laboral, creo que ya vieron laboral, ¿verdad? Sí. Laboral, prescribe o no para interponer una demanda en un proceso de despido. ¿Cuánto tiempo? 60. Bueno, 60, tienen que manejar el término. 60. Ahora, el poder, el nombramiento en materia laboral,
¿Cuántos tipos de poder se pueden dar? ¿Cómo? Específico. Ajá. Entonces, digamos que viene siendo como familia, ¿verdad? Puede ser en escritura pública, puede ser en específico, como decía, con firma legalizada, o puede ser verbal. ¿Verdad? Puede ser verbal, lo pueden nombrar en audiencia, pero en estos casos casi no sucede. ¿Verdad? El código se lo dice, pero deben de manejar eso ahí, que se puede de las tres formas. En el caso de nosotros vamos a manejar el específico con firma legalizada. Y lo de la prescripción, hay unas prescripciones. ¿En cuánto tiempo prescriben? Las prescripciones para el trabajador, 15 días. Ajá, 15 días. Y igual, acuérdense de la competencia. Vienen casos de que la empresa acá en El Salvador trabaja en la Unión y el empleado es de Morazán. ¿A dónde interpondríamos la demanda por un despido? El lugar donde él trabajó, Ajá, sí, ajá, correcto. Pero el código dice que tiene como varios, sí. Tiene varias opciones. Ajá, puede ponerlo donde él trabajó, donde está la empresa, y así, entonces eso tiene que manejarlo. Y ya con lo de familia, pues, y tránsito, tienen que ubicarse lo que hablamos, no me acuerdo ya, pero esos temas de competencia, poder, tienen que manejarlo. Y hoy vamos a hablar un poquito lo que es en materia penal. En materia penal, digamos que no es como la gran cosa, por decirlo así, como familia, que familia es amplio. Hay una infinidad de procesos que ustedes se van a dar cuenta ahí, que ustedes ni imaginan, a veces los hijos vienen pidiendo cuotas ya adultos de unas atrasadas que tenían, que nunca les pagó el papá. Y uno me pregunta, ahí podemos recuperar las cuotas y todo eso. Entonces, familia es amplio, bastante grande, por decirlo así, la área, porque son infinidad de procesos, ¿verdad? Que no se ven, digamos, todos, pero sí, en su mayoría hay de todo un poquito, Y materia penal no es la excepción en el centro de práctica. Vamos a comenzar hablando de lo que es el nombramiento, como siempre lo hemos hecho en las otras áreas, ¿no? Porque esa es como la base para iniciar el proceso. Usted tiene mal un nombramiento, desde ahí ya vienen las prevenciones, y el problema es que se le vaya a caer el caso y le prescriba el tiempo. No es que contesta mal una demanda y usted va al último día, lo va a contestar ahora, como salvadoreños venimos a la última hora a contestarlo, y el caso se nos cae, ya no tenemos tiempo, es un problema. Entonces, en materia penal, ya algunos lo han de saber, no tiene como una exigencia o es tan riguroso como el civil, que el civil es literalista, y así lo dice el Código Civil, que los poderes se tienden al principio de literalidad, ¿verdad? Entonces, en materia penal no. En materia penal, usted llega y hace un escrito a mano, lo firma el imputado, usted lo presenta y ahí vamos. No hay más problema. Pero en el centro de práctica tenemos algunas formalidades. No tenemos una cuaderno. Sí, que me escapó. Traíamos. Si usted quiere, lo estamos hablando. En materia penal
nosotros trabajamos con unos formatos. Igual, no como los de familia, que ya uno los elabora. El poder de familia ustedes lo van a hacer, porque hay que cambiar nombres, todo eso. En materia penal no. En materia penal nosotros tenemos como un formato donde ya hay una casilla, ¿verdad?, para ir llenando nombre del imputado, nombre del investigador. Es como solo de ir rellenando, como las solicitudes que presentan en el tráfico. Ustedes tienen solicitud número 2, número 3 y así. Entonces, es como un formulario, entonces eso nos hace un poco más fácil, porque en materia penal, digamos como que el detenido a la hora del problema no puede llegar ahí a la práctica, pues. Entonces, acuérdense que está detenido y no tiene esa facilidad. Entonces, ¿cómo funciona? Un proceso penal ya instruido en contra de una persona, nosotros vamos a Bartolina. En este caso irían ustedes, ¿verdad? Ustedes van a Bartolina, si quieren agarrar un caso penal, y hablan con el investigador y les dicen: vengo a hacer la práctica, fíjense que estoy realizando la práctica y quisiera ver si hay algún detenido para poder darle asistencia legal. Ahí le van a decir: sí, no, vengan de mañana, vengan temprano, generalmente a las 8 de la mañana, por tarde, porque a las 7 hay que estar ahí, porque 8:30 lo sacan para darle asistencia legal en la Procuraduría. Porque recuerden que el detenido tiene un término para poder contar con un nombramiento de un defensor, ¿no? Ajá, o sea, ya hay un tiempo. Si él no tiene defensor en determinado tiempo, esa detención es ilegal. Entonces, como eso funciona así, nosotros firmamos unos poderes ya. O sea, a la licenciada Lorena le firmamos unos poderes y se los sellamos para que ustedes solo lo vayan rellenando. Le dan 1 o 2 a cada quien, para que lo tengan ahí cuando ustedes crean conveniente a visitar a Bartolina y poder presentar este nombramiento ya con los datos del diputado. Entonces, digamos que esa es la modalidad como más normal. ¿Por qué? Porque el imputado no puede venir aquí a hacer práctica, entonces eso lo tienen que buscar ustedes. Es como el más común. Entonces, ese poder lo llenan, lo firman ustedes porque lleva el nombre del practicante también, el número de carnet, lo firma el imputado y se lo deja al investigador. El investigador lo agrega a la diligencia de investigación y lo pasa a Fiscalía. Luego Fiscalía, cuando presenta requerimiento, el nombramiento ya va juntamente con la diligencia. Cuando lo presenta el juzgado de paz, el juzgado de paz notifica. Cuando notifica al centro de práctica, ahí ya venimos con la fecha para la audiencia inicial. En este caso es como el procedimiento más común que hacemos. Pero hay otros nombramientos que no lo hace directamente el imputado. ¿Y será que algún familiar puede nombrarle un defensor al imputado? Sí, bueno, como sí se puede, ahí sí, el 97 del Procesal Penal, si no me equivoco, ahí lo van a encontrar. Que un pariente, 97, 98, que pueden ir, va a encontrar que un pariente puede nombrarle un defensor al imputado. Y es allí donde la persona, cuando hay un pariente detenido, viene, se acerca al centro de práctica y le comenta: si yo tengo un pariente que está detenido y necesito que me ayude a tener un práctica cuando tengo para pagar una boda particular. Y ahí comienzan su trabajo. Ustedes, ya ese poder que teníamos, ese formulario que hay que llenar con el nombre de ustedes, el nombre del practicante, ya no lo ejerce. Ese es para ir a Bartolina. Vale. El que van a hacer ahí, ¿cómo se les imagina que puede ser más o menos una idea? No digamos los datos que lleve, pero más o menos llevaría sellos, no llevaría sellos, ¿qué idea tienen?
ese poder es parecido al de familia, con firma legalizada. ¿Por qué? Pero sería con cláusula especial. Sí, es un poder especial, o sea, es el especial porque es para ese tipo de delito. Y la clausulita es, digamos que lo nombra un pariente, o sea, cuando usted viene y dice, yo... Dar el nombre y representación. Correcto. Ajá. Bueno, ¿cómo va a demostrar que él es pariente? ¿Con qué? Con la partida. A ese poder hay que agregarle una partida. ¿Por qué? Porque puede ser el hijo que le está nombrando un defensor al papá y lo acredita con la partida. O puede ser el papá que le nombra un defensor al hijo. Y ahí va a ser la partida del hijo, porque le parece hijo al papá. Entonces, si es la esposa, ¿es con una partida de qué? De matrimonio. Una partida de matrimonio. Y así sucesivamente. Cuando hay un tío, ¿cómo le harían? Me complica un poco, pero es una idea. Lo que nosotros hemos hecho es que llevamos como el hilo. O sea, tiene que conseguir por lo menos 2 partidas para llegar y verificar que sí es ciertamente el tío. Relacionando las partidas de nacimiento. Correcto, relacionando las dos, por lo menos 2 partidas, dependiendo hasta dónde esté el grado de consanguinidad. Así lo van a ir relacionando. Entonces, eso ya es propio del poder en materia penal cuando lo nombra un pariente. Va a ser con firma legalizada. Ya aquí, ya lo firmamos el poder nosotros. Como el primero lo firmamos todos y lo sellamos. Ese lo sellamos nosotros y lo firmamos. Los asesores. Entonces, en este caso no. En este caso no firma ni el practicante ni nadie, solamente el que va a nombrar el pariente y el notario. Y el notario. En esos casos se dan esos nombramientos. Ahora, a ese nombramiento, como digamos que no lo llevó el investigador ni nada, tienen que llevarlo ustedes al juzgado, juntamente con un escrito. O en todo caso, a la fiscalía. Es raro que lo presenten en fiscalía, porque generalmente ya hemos llevado casos cuando ya ha pasado la audiencia inicial, que a veces dice, mire, lo había un defensor público, yo quisiera que ustedes me ayudaran. Entonces, en estos casos, les vamos a pasar uno para que vean cómo es el formato. Y ahí te lo vamos pasando para que lo vayan viendo. Entonces, generalmente lo que se hace es que, como ya ha pasado la primera audiencia y el pariente pues preocupado porque el defensor público pues lleva un montón de imputados, ¿verdad? Y cuesta que digamos, le haga un buen trabajo, pues tantos imputados que lleva que digamos le da un poco de menos importancia. Pero en este caso ya ustedes con el poder y el escrito demostrando su parte, ya se lo va a firmar, el escrito me lo va a firmar el asesor asignado. Digamos que hacen el poder, le asignan el escrito, le asignan el caso a mi persona, de que ustedes elaboran el escrito y yo se lo firmo y ustedes lo van a llevar directamente al juzgado donde se celebró la audiencia. Y ahí nos mostramos parte para intervenir en la defensa técnica del procesado. Entonces esa es la modalidad, digamos, que se usa cuando el pariente nombra a un defensor. El otro no, el otro ya, como le expliqué, lo notifica solo al centro de práctica y ahí estamos listos para ir a la audiencia. Ahora, en materia penal, los practicantes están casi que obligados a ir a asistir a la audiencia. ¿Por qué? Porque firman. Es una de las características que el proceso, y me imagino que, no sé por qué, pero en el
usted no firma las actas que levantan los juzgados de las audiencias en materia penal, no le paran los casos. En cambio, en familia no. En familia, ahí ustedes se van a dar cuenta, el practicante no firma, no hace nada. Es como que esté ahí, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que no tiene ningún grado de participación. En cambio, aquí, en el penal, sí, tiene que ir con el número de carnet y sus datos, pues, y lo tiene que firmar. Y firman las actas. Entonces, ese es el otro nombramiento. Y el otro nombramiento en materia penal es en audiencia. Fíjense que esto, de igual manera que los demás, es bien poco, mínimo, que se den. Yo este año recuerdo de uno que fui a una audiencia con un practicante y en la siguiente audiencia no había llegado el procurador, el defensor público. Entonces, y el juez dijo que tenemos otra audiencia y no nos pueden ayudar a ustedes de la Carrera Barrio y que representen al libertad. El problema de nosotros es que no tenemos el poder a favor de nosotros y los nombramientos aquí en audiencia no cuentan. Entonces tenemos que presentar un escrito. Y anda a poder, y de casualidad, como les digo, a veces andan completan uno o dos. El practicante andaba uno. Y le dije yo, anda a poder usted ahorita ahí. Sí, es que anda uno. Entonces le dijimos nosotros, vaya, vamos a ver el poder ahorita. Y el motivo, no, miren, hagamos la audiencia y se quedan haciendo el poder, pero háganlo con fecha de la hora, una hora o dos antes de la audiencia. Recuerdo que una vez a las 14 horas, a las 2 de la tarde, y nosotros hicimos el poder como que lo presentamos a las 12, porque a las 12 están abiertos todavía, entonces lo presentamos a las 12 y así le hicieron el favor de sellárselo. Entonces, ahí le contó el caso, porque bueno, de casualidad daba el poder, pero en audiencia es bien complicado porque, imagínense, la práctica nos dice que el practicante debe de hacer o debe de iniciar por lo menos mínimamente algo del proceso. Y en estos casos penales, imaginen que lo nombre ahí en la audiencia y en esa misma audiencia se arreglen las cosas en una conciliación que ha ido el practicante. Nada, ¿verdad? Entonces es como, por eso que generalmente no lo hace, porque puede terminar el caso ahí y en cambio aquí no. Hizo el poder, fue a hablar con el diputado, porque lo permite el diputado cuando lo lleva a Bartolina. Hizo el poder, va a ir a la audiencia. Entonces, ya él está participando. Cuando el poder me presenta, después de la audiencia inicial, participa aún más, porque hace el poder. Luego hace el escrito para mostrar su parte. Entonces ya él va aprendiendo un poco más. Entonces, esos nombramientos en la audiencia no lo cuentan. Y es bien raro que se den. Esos son los tres tipos, digamos, de nombramiento que hay en materia penal, y obviamente hay otros, de oficio, pero el de oficio no le va a contar para nada, pues, porque es un nombramiento que es el juez de oficio, entonces que solo le invitan al abogado. Pero en este caso, el poder que va a funcionar solo son dos. Uno, cuando el imputado está detenido, que es el que ustedes han estado pasando para revisarlo, que ahí dice en la delegación de la Bartolina de tal lugar. Y va a ser San Miguel, La Unión, Morazán, donde tengamos Bartolina. Entonces, ahí le vamos a poner. Y el otro es cuando llega el pariente al centro de práctica. Entonces, esos dos poderes son los que vamos a manejar. Ahora bien, ahora vamos a ver un poco los tipos de delitos. Tipos de delitos en materia penal. Estos tipos de delitos en materia penal no son todos los delitos que nosotros conocemos, porque se maneja
hay un reglamento de nuestras prácticas en el cual hay que cumplirlo. Y uno de los acuerdos que llegó la Corte como centro de práctica es que no pueden defender casos, por ejemplo, de extorsión. Esos casos no se pueden llevar. Los casos de entonces, por ejemplo, las extorsiones, esos delitos no los llevamos. Lo que son agrupaciones ilícitas, lo que son estafas, tampoco las llevamos. No es de, mire, pero la estafa es mínima, es como menos complicada. Pero en los delitos de estafa son, ¿de qué instancia son los delitos de estafa? ¿Hola? Si se van al 27, el 28, ¿hola? No serán solo de instancia particular. Previa instancia particular. Esos delitos generalmente no los llevamos por dos situaciones. Primero, porque hay que, en estos casos, generalmente se presenta una querella y nosotros no podemos ser querellantes. Generalmente no podemos ser querellantes. Es decir, llega vino Pedro y lo estafó a Juan, y que viene Juan y llega el práctico así de que él me estafó con $5,000. Entonces, esos delitos no los podemos llevar. ¿Por qué? Porque primero que el usuario va a recibir una remuneración de ganarse el caso. Entonces va a tener un beneficio económico. Entonces esos casos no los podemos llevar. Entonces, los casos de droga tampoco podemos llevar los casos de droga. Delitos de cuello blanco, que le llaman, hay un montón de delitos que no se pueden llevar. Quizás sale más fácil hablar un poco de los delitos que sí se pueden llevar. Y estos son aquellos delitos que nosotros hablamos de bagatela, aquellos delitos como sencillo, por decirlo así, aunque a veces se vuelven complejos. Entonces, podemos decir que son las lesiones, en sus diferentes modalidades. Cosas, están las graves, leves, todas esas lesiones, no hay ningún problema. También están los delitos de portación ilegal de armas de fuego. Esos ahora ya tienen una reforma, aunque la pena es grave, pues, ¿verdad? Porque antes era de 4, de 1 a 3, ¿verdad? Pero hoy ya no. Entonces, aún así se pueden llevar, porque digamos que el prejuicio fue en contra de la paz pública. Entonces, aunque puede recibir una condena de 8 años, pero sí, esos delitos sí se pueden llevar. Los de portación ilegal de armas de fuego, los delitos de resistencia, delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, están allá por el 200. También podemos llevar, fíjense que una vez llevamos un homicidio, algo, pero sí, llevamos ese homicidio. Algunos homicidios sí se pueden llevar, pero que sea como homicidio simple, sea solo una persona la que participó. Y los delitos en grado de tentativa, ahí pueden ir los robos, pueden ir los hurtos, los delitos de
el delito de violencia intrafamiliar, pero ya como delito. Ya como delito. No como una violencia intrafamiliar según la ley de violencia familiar, no. Y ese lo ve familia. Ajá. Y lo ve familia, aunque lo vea en los juzgados de paz, como te dice nada, que puede interponer ahí. En los juzgados de paz o en los juzgados de familia. Entonces, pero como delito, el de violencia familiar, como delito. Los delitos de desobediencia, también lo conocemos ahí. Los de desobediencia. Y así, digamos, algunos delitos que no son como muy graves. Las amenazas, también las amenazas. Ahí, porque las amenazas sí, en sus diferentes modalidades, como la lesión, las amenazas. Violación llevamos una vez en día, pero el reglamento prohíbe, porque son delitos en contra de la libertad sexual. No podemos defender a alguien que ha abusado de un niño o una niña. En esos casos sí, no, es difícil. De manera que los delitos que ustedes van a ver son más o menos como un poco sencillos, aunque en el transcurso se vean se hagan complejos, pues. Entonces nosotros este año defendimos a un muchacho que llevaba una caja de huevos, había robado una caja de huevos. Entonces, pero en la investigación, en la instrucción, tenían una cámara que él había metido a la misma empresa llevando otras cosas, y se agravó un poco, se complicó. Pero eso, ya estando en el proceso, no hay problema, pues hay que llevarlo. Entonces, más o menos, esta es la área en materia penal que vamos a trabajar. Los delitos en los que vamos a trabajar. Ahora, hay que ubicarse lo mismo, igual que las otras materias, en la competencia. ¿Dónde vamos a llevar un caso si el delito se cometió en la unión y el procesado es de San Miguel? Si el procesado es de San Miguel y el delito se cometió en la unión, se va a llevar en la unión. En estos casos la jurisdicción que se sigue es el lugar de cometimiento del hecho. Ahí no importa el domicilio, no es como allá en familia, en civil o alguna especie de laboral, que el domicilio es de la persona. No, aquí es donde se cometió el hecho, el lugar donde se cometió el hecho. Entonces, más o menos ahí vamos a estar trabajando en eso. Ahora, hay una área que es importante tocar. Podemos llevar delitos o ejercer la defensa de los menores. En el reglamento también se permite, como es materia penal, y hablamos de penal juvenil, como es materia penal juvenil, también podemos llevar los delitos que cometen los menores. En este caso, los nombramientos son de igual forma. Ahora, generalmente, los nombramientos de los menores casi siempre lo hacen los parientes, la mamá, el papá, ¿verdad? Generalmente. Es raro cuando van a Bartolina, porque generalmente los practicantes no van a buscar a los menores, sino que por noticias de alguien llegó a encontrar, mire, fíjate, he tenido a mi hijo, y ahí comienza el proceso. Entonces, el nombramiento es a través de un familiar, generalmente, porque no se van a la Bartolina de menores, pero si se va, el nombramiento es igual, lo firma el menor, y es el mismo proceso que en materia penal de adultos. Entonces, aquí
Las audiencias quizás son las que cambian en cuanto a los nombres, pero eso no afecta el curso, porque es lo mismo, la audiencia inicial es la imposición de medida, ¿verdad? Y ahí la vista pública ya es vista de la causa, la otra es la audiencia preparatoria, pero en el caso penal es la audiencia preliminar, y así, entonces eso, digamos, no cambia mucho. Lo que sí son más cortos son los tiempos, los plazos de investigación, todo eso, entonces son más cortos en materia penal juvenil, pero los nombramientos siempre son los mismos, y sí podemos llevar esos casos. Hoy en este año creo que llevamos dos de menores, y uno todavía está ahí. Ahí todavía está uno, porque cuando a usted se le complica un caso y le dan 4 meses de instrucción, ya pasó 4 meses sin que ese caso vaya. Entonces, por eso los delitos menos graves son los que más o menos salen rápido. Ahora, en esto tiene que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, en materia penal es bien complicado en la audiencia inicial, porque generalmente nosotros llegamos sin nada. Usted va a la Bartolina y le dice, sí, aquí está uno, un detenido. Le saca firma al carrito y le dice, sí, fíjate que yo cuando me metí a un local, me agarraron ahí con una computadora al lado que me llevaba, y total que usted no conoce parientes ni nada, y cuando le pregunta por un número de teléfono, algunos sí se acuerdan, y otros en el momento no se acuerdan del número de teléfono. Entonces usted llega a la audiencia inicial sin nada. No hay quien le diga de los arraigos, mire, tengo esto, tengo aquello, y vamos a ver que lo que pasa ya no tiene. Entonces, a veces es bien complicado, pero lo que ustedes hacen es agarrar el número de teléfono o el imputado de algún pariente o algo para tratar de que a la audiencia inicial presentemos algunos arraigos. Cuesta un poco, pero el practicante tiene que estar listo para agarrar algún número de teléfono, si él le dio, o en todo caso, a la hora de la audiencia, ver qué es lo que te hace. En algunos casos, como no tienen nada, a veces los dejan detenidos, pero a la audiencia ya llevaron un pariente, llegó la esposa, llegó el papá o algo. Entonces, ahí es donde ya nos damos cuenta de que sí, que el trabajo, que tiene arraigo, que tiene esto, pero como ya pasó la audiencia, entonces lo que hay que presentar es una audiencia de revisión de medida, y así para poder que él vaya saliendo. O en todo caso, si la decisión del juez, que es la detención, consideramos que para el tipo de delito no es la más adecuada, presentar una apelación. Entonces es bueno presentar apelaciones. Yo ya he presentado, aunque el practicante no quiera, porque el practicante es un poco arrogante. No es broma. Entonces, pero a mí me da no sé qué, pues que pasa detenido por el delito. No es fácil pues estar ahí. Y pues he tenido esta dicha de que en materia penal, de todas las apelaciones que he hecho, no me han dicho que no a una. Hablo de apelaciones en la audiencia inicial. Ya en la audiencia preliminar ya me han revocado una, pues, porque ya va un poco más cargado de pruebas del proceso. Ahí sí, ahí me cambia un poco, pero en materia, en la audiencia inicial, vamos bien. Entonces hay que tratar de darle un servicio al imputado bueno, pues, porque vamos a una universidad y no vaya a tener que llegar a la universidad, los abogados de la universidad no hicieron nada. Entonces no, tenemos que dar un buen ejemplo de una representación legal